ASET colabora con los emprendedores. Hola, muy buenas noches. Por fin es lunes. Comenzamos un nuevo programa de emprendedores. Muy buenas noches a todas y a todos. Esta semana, ya en las puertas de las fiestas navideñas, que cada año parece que las vamos un poco adelantando, pues está con nosotros un empresario, un emprendedor y a la vez también un reflejo, un hombre que puede representar la innovación en la pequeña empresa en nuestra región. Rubén Rodríguez Fraile, muy buenas noches. Hola, ¿qué? Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Ya casi con las luces de Navidad a punto. Sí, ya estamos finalizando este 2013. Este 2013 que todavía tenemos tiempo para hacer balances, pero bueno, ya lo haremos. Ya lo haremos. Vamos a esperar a que acabe. Exactamente, que todavía no esté. Rubén es el socio director, uno de los propietarios de la empresa Suarco, que se dedica un poco como sus palabras indican al suministro de artículos para cocina. Este es un poco el origen del nombre y en estos momentos pues están fundamentalmente centrados en la fabricación de cocinas y probablemente pues con el tiempo irán ampliando y a lo mejor introduciendo otras modalidades. Pero la cocina es su especialidad y en estos momentos pues también su alternativa, ¿no? para el día a día. Rubén, ¿cómo nace Suarco y de dónde viene un poco la empresa? Como bien acabas de comentar, del propio nombre, suministro de artículos para la cocina, nació allá por el año 98, la fundaron mis padres. Y bueno, y como el propio nombre indica, pues empezó la actividad pues vendiendo a carpinteros, instaladores, etcétera, lo que es el mueble de cocina, pero desmontado entero. Entonces, bueno, se suministraban todas las piezas, como el nombre dice, los artículos, ¿no? Los artículos. Se les suministraba todo el material y bueno, luego los carpinteros, montadores, etcétera, lo ensamblaban y se encargaban de la instalación a la casa, ¿no? Bueno, pues la propia inercia del negocio, al final, bueno, pues ibas vendiendo todo lo que es las piezas del mueble de cocina y bueno, pues el propio negocio te fue pidiendo que poco a poco fueses ensamblándolas tú mismo. Los propios clientes que tenían mis padres pues le comentaban, oye, pues ¿por qué no por favor nos montas tú la cocina, nosotros la cogemos y nos dedicamos a instalarla en casa? Y bueno, pues la propia dinámica iba haciendo poco a poco el tema de cocina montada, que es un poquitín en lo que ha derivado y en lo que estamos hoy ya especializados al 100%. Es decir, la dinámica del cliente os fue llevando un poco a incorporar todo el proceso, ¿no? Exactamente, primero era todo a granel, desmontado, y ya poco a poco pues teníamos las piezas, teníamos todo, solo hacía falta pues la mano de obra de ensamblarlo con algo de inversión en maquinaria. Entonces el día a día, la propia inercia pues te fue haciendo en que poco a poco nos especializábamos ya no en vender las piezas, sino en vender el mueble terminado. Claro. Y van pasando un poco los años y era el boom un poco de crecer, de ampliar y de vender muchísimo por la construcción. Sí, exactamente, así fue, ¿no? Bueno, pues hasta el año aproximadamente 2005 estaban mis padres en una nave en el polígono en en Ojaiz, una pequeña nave de 500 metros cuadrados. Ahí ya fue más o menos cuando me incorporé yo al negocio familiar, una vez que acabé el tema de la carrera.
Y ahí fue cuando decidimos, bueno, pues dar el salto, aprovechando los años de bonanza que llevábamos viniendo, decidimos dar el salto al polígono y Guarnizo, bueno, pues con una parcela de 2.000 metros cuadrados en primera línea, ¿no? Ahí fue un punto de inflexión importante en la vida empresarial de Suarco, porque bueno, ya dimos el salto a Guarnizo con unas instalaciones 3 veces más grandes. Fue cuando, bueno, debido a mi impulso y posteriormente luego a la incorporación de mi hermano, pues decidimos industrializar un poco, automatizar el proceso, quizás es mejor la palabra, y ya decidimos, bueno, pues ponernos a fabricar cocinas totalmente montadas en serie. Es decir, es un salto importante, cualitativo, de inversión y de volumen, ¿no? Sí, sí, ahí cambió ya radicalmente la imagen de la empresa. Ya no era, bueno, pues el típico taller pequeñito que hace las cocinas, sino ya, bueno, pues montamos una pequeña línea de producción de cocinas, automatizada, controles numéricos, prensas, etcétera. Y viene la crisis. Bueno, pues ahí, desde el 2005 al 2010, bueno, 2008 exactamente, pues todo era de color de rosa, había trabajo para todos. Piensa además que el sector del mueble de cocina se ha visto, el sector del mueble en general ha sido un sector muy beneficiado por el boom de la construcción. Claro. Pero vivienda nueva, automáticamente tienes que amueblarla. Sí, y la sí. Cocina en particular, porque claro, es el eje. Básico. Es el eje. Lo primero que se pone en una cocina, en una casa, es la cocina, ¿no? Entonces, es un sector que ha tenido un crecimiento brutal, altísimo. A raíz de ahí, bueno, pues todo el mundo vendía muebles de cocina, muchísima facturación había, porque claro, la demanda era altísima. ¿Qué ha ocurrido? Pues claro, que a partir del 2008 nosotros teníamos además enfocado el negocio al canal distribuidor, es decir, cualquier tienda de muebles de cocina que puedas encontrar cerca de tu casa. Y bueno, y montamos la red comercial por toda la zona norte de España y bueno, y parte de Madrid, ¿no? Y ahí estuvimos esos años de bonanza que había trabajo para todos. Es que había mucho trabajo, las cosas como son. ¿Qué ha ocurrido a partir del 2008? Pues las tornas empezaron a cambiar. ¿En qué proporción, por situarnos un poco, bajan las ventas en ese periodo del 2007-2008? Bueno, el 2008-2009, por lo menos en mi caso, las ventas ya vislumbraban, pues estábamos hablando de unas bajadas de un 20% aproximadamente. Claro, que todavía no era, bueno, era, pero claro, era la antesala de lo que se avecinaba. Claro, ya estábamos hablando ya de finales de 2009, 2010, 2011, que suena lejano el 2011, pero es que ha sido hace 2 años. Sí, sí. Suena muy lejos. Entonces, claro, ahí estamos hablando ya de bajadas que al final es una tendencia de empezamos con el 20, el 30 y bajadas del 50 y el 60% de la facturación respecto a 2007, 2008. Entonces, claro, al final el sector nuestro ha sufrido unos ajustes terroríficos. Claro, con toda la inversión reciente que habéis hecho en infraestructuras y claro, esos son otros problemas que se acusan, ¿no? Pero al final, claro, haces la inversión de la nave, la maquinaria, no te ha dado tiempo a pagarla, a amortizarla. Entonces, claro, te ves ahí en una tesitura con la inversión hecha hace 3 o 4 años, que has conseguido amortizar una pequeña parte y de repente que empiezan a bajar las ventas de una manera alarmante. A la mitad. Sí, a la mitad. Entonces nos situamos un poco en esa época y a partir de esa situación, ¿qué hace Suarco? ¿Cómo enfrenta esa situación? Como te he comentado, nosotros estamos muy centrados en el canal distribuidor. Entonces, bueno, es un canal además que está muy golpeado por la crisis. O sea, la gente, bueno, pues cada vez hay menos consumo, hay menos peticiones de presupuestos. Entonces, claro, ¿qué ocurría? Al estar centrados en el canal distribuidor dependíamos de terceros, de su fidelidad, y es un sector muy complicado si no tienes una imagen de marca muy potente. Sí, si eres una super marca multinacional. Exactamente, que tienes que hace unas cocinas maravillosas. Exactamente, ¿no? Y bueno, con una inversión en publicidad muy alta, etcétera, ¿no? Y consigues fidelizar al distribuidor. ¿Qué nos ocurría? Pues que esos distribuidores, entre que no vendían y que pues se iban a otros sitios o buscaban otro tipo de cosas. Tendrían a lo mejor diferentes opciones también. Exactamente, la competencia era alta. Entonces nos vimos que, bueno, pues que teníamos realmente un problema, te soy sincero, Roberto, había un problema porque las ventas bajaban y no paraban de bajar. Y encima la perspectiva no era el que dices, bueno, bajan hasta aquí y luego recupero, no. Entonces, bueno, a raíz de eso, pues evidentemente nos replanteamos Suarco entero. O sea, es decir, yo creo que a partir del 2010 hay un nuevo Suarco. 2010-2011, seguimos con el mismo nombre, pero realmente hay un nuevo Suarco. Nos sentamos todos,
bueno, pues mis padres, la gente de la empresa, mi hermano, que es el que se encarga del tema de fabricación. Porque la empresa sigue siendo familiar. Sigue siendo familiar, muy familiar, muy familiar. O sea, están mis padres, mi madre y mi padre, y están mi hermano y yo. Mi hermano se encarga de la parte de fabricación y yo un poquitín del tema de gerencia. Estamos viendo algunas imágenes del producto que hacéis, de la calidad y de las... Estos son cocinas que hemos estado instalando. Y de la imagen que nos dan un poco pues una referencia... Cocinas de líneas muy modernas, sin tiradores, eso se pone mucho ahora. Exacto, exacto. Y continuamos un poco, que estábamos hablando de esa situación del 2010, donde el punto de inflexión... Y entonces, bueno, ahí decidimos romper con el canal distribuidor, con el problema que eso nos originaba. Teníamos distribuidores en Cantabria, nosotros decidimos acometer la venta al público directa. Entonces, claro, imagínate la situación, ¿no? Automáticamente las ventas no es que bajasen más rápido, es que todavía bajaban más, porque encima los distribuidores que teníamos les perdíamos porque nos poníamos a vender al público. Decidimos... de alguna manera era como una desconexión del mercado, ¿no? Exactamente, o sea, decidimos romper, no veíamos camino en ese sentido y dijimos, bueno, pues vamos a vender nosotros, vamos a pensar en una propuesta y vamos a vender nosotros directamente al público. Que es lo que estuvo haciendo, bueno, mi familia durante mucho tiempo, hasta que decidimos apostar por el canal distribuidor. A partir de ahí, bueno, uno de los planteamientos que hicimos fue, vamos a vender cocinas, pero claro, ¿cómo vamos a vender cocinas? ¿De qué manera? Pues si vamos a vender como los demás, pues encima que hemos llegado a los últimos, tenemos un problema. Entonces, bueno, a partir de muchas horas de reunión y de reflexión, decidimos que para nosotros una de las cosas más importantes era el plazo de entrega. No entendíamos que ahora mismo el plazo medio de instalación de una cocina está entre 4 y 6 semanas desde que la encargas. Entonces ahí nosotros ya dijimos, bueno, ¿por qué hay que esperar tanto? Si nosotros fabricamos, tenemos todo, tenemos la maquinaria, tenemos todo, tenemos un control absoluto del producto, ¿por qué tenemos que esperar tanto, no? Entonces, bueno, en una de las múltiples reuniones surgió la idea de decir, bueno, aquí lo que se trata es de ser muy rápidos. Claro. Y decidimos hacer las cocinas en 8 días. 8 días. En 8 días. Bárbaro. Porque ahí que conseguimos solventar muchos problemas que tenía el cliente, porque la información que recibíamos de los clientes era, la necesito antes, estoy viviendo de alquiler, me cambio de casa, hago una reforma, ¿cómo voy a estar desde que acaba de albañil 3 semanas en casa con los niños sin cocina? Claro, realmente es un espacio vital de primera necesidad, ¿no? Claro, y luego, bueno, pues es que es por donde gira todo. Sin cocina no puedes hacer nada en casa, ¿no? Entonces, ahí ya fue la primera piedra que pusimos, ¿no? Dijimos, oye, hay que solucionar un problema que tiene el cliente. ¿Cuál es? La rapidez. El cliente que necesita las cocinas de la manera más rápida posible. A eso que unimos el tema de la garantía. Vimos que, bueno, pues que en el mercado, pues en muchos sitios no te dan garantía, o te dan una garantía la que estipula la ley de 2 años, la mínima. Y nosotros decidimos, bueno, aprovechando que creamos el eslogan 8 días de espera, 8 años de tranquilidad, decidimos dar 8 años de garantía por escrito. Qué bárbaro. Eso es muy bueno, porque crea mucha confianza. Es decir, yo creo que eso garantiza la venta. Sí, nos ayuda muchísimo, porque claro, la gente viene y nos dice, oye, de verdad, nos preguntan, ¿no? No se lo creen, les cuesta creer, nos dicen, oye, ¿de verdad hacéis las cocinas en 8 días? Sí, exactamente. Entonces, claro, cuando ven el resultado y ven que el tiempo de espera del día que la encargan hasta el día que se instala en casa han pasado 8 días, pues claro, la gente acaba con un nivel de satisfacción muy alto, porque ya no es el nivel de satisfacción, es también los problemas que le solucionamos, que es lo más importante para nosotros. Entender el problema que tiene el cliente y ver cómo se le podemos solucionar. Y había un problema con el tiempo, eso es evidente. Eso es muy importante. Vamos a aprovechar y hacer una pequeña introducción para regalarte un pendrive patrocinado y con la amabilidad de Electro, asesores y consultores, que es una empresa colaboradora y que tiene la gentileza de poder facilitarnos para nuestros invitados, de tal manera que aquí va introducido la grabación de este programa, para que tú le puedas ver tranquilamente o le puedas subir a tu propia red. Es un regalo que te ofrecemos y que sobre todo te lo ofrece Electro, asesores y consultores, que es un equipo de profesionales magnífico que trabaja con la empresa y para la empresa en sus múltiples necesidades
de asesoría y de consultoría. Y también Electroventures, que es otra división del grupo que próximamente iremos un poco hablando de ella. De tal manera Muchísimas que gracias. está aquí tú... Y aprovecharemos el pendrive para difundir esta entrevista en todos los medios sociales, que para nosotros es muy importante. Estupendo, estupendo. Y continuamos un poco ya en esa proximidad al presente donde estamos ahora mismo. Entonces, bueno, sacamos las cocinas en 8 días, con 8 años de garantía, y bueno, empezamos en Cantabria. Empezamos en Cantabria y, bueno, como te comenté, pasamos lo que es la primera parte del 2011 muy dura, porque las ventas ya no bajaban rápido, es que bajaban doblemente rápido. Pero bueno, la propuesta, hicimos inversión publicitaria, tanto en medios offline como la radio, como en medios online, con todo el tema de redes sociales, publicidad de internet, etcétera. Y bueno, empezamos a ver que el mensaje llegaba. Ese mensaje luego, evidentemente, iba sustentado de un trabajo, de un buen producto, de un equipo humano que responde, y que estamos todos en la línea de hacer las cocinas en 8 días, que para nosotros es lo vital. Y bueno, pues bueno, eso fue lo que más ilusión nos hizo, ¿no? Ver que había respuesta por parte del mercado. De tal manera que ya asumís un poco todo el proceso comercial directamente vosotros. Exactamente. Entonces, bueno, empezamos en Cantabria y bueno, y ahí vamos, ¿no? La propia inquietud nuestra, oye, hay que vender más cocinas, necesitamos más, hay que hacer algo diferente, porque bueno, sí, muy bien, los 8 días, los 8 años, pero si no innovas, enseguida te copian y te quedas obsoleto, ¿no? A raíz de ahí empezamos a definir cómo podíamos vender cocinas por internet. Esa es un poco la reflexión que llegamos, y la reflexión era preguntar, ¿cómo vamos a vender una cocina por internet en Cádiz, el punto más lejos de Santander? Bueno, pues a partir de esa premisa empezamos a darle vueltas. Decidimos empezar a volcar la empresa 100% online, o sea, con una fuerte presencia en redes sociales, que ha sido un punto vital para nosotros, canal de vídeos de YouTube, también vital para nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues descubrimos que ahora mismo vender una cocina 100% online, como nosotros hacemos, a medida y totalmente personalizable, pues, y tiene un coste, pues no se vende, ¿no? Entonces, buscamos un sistema de decir, bueno, vamos a vender cocinas. ¿Cómo las vendemos? Pues decidimos que para vender cocinas hay que ir a casa del cliente a venderlas. Entonces, a partir de ahí surgió la experiencia piloto, la empezamos a probar en Cantabria y nos dedicamos a ir a casa del cliente y allí mismo, in situ, en su cocina, le hacemos el diseño y el presupuesto al momento. Estamos con él 2 horas y en esas 2 horas le dejamos resuelto todo. Es decir, 8 días, 8 años, innovación, y continuamos. Es decir, vamos a casa del cliente y cómo ve la cocina el cliente, de qué manera puede palparla. Claro, exactamente. Nosotros también nos dimos cuenta que vienen a la exposición con un plano, la información no es clara, veíamos que no se dan precios que luego no son reales, entonces decidimos que realmente donde hay que solucionar una cocina es en tu propia cocina. Nosotros necesitamos saber las puertas, las vigas, ver tu cocina. Y para que el cliente entienda su cocina hay que estar en su casa, claro, que es la única manera que tiene de entenderlo. En una exposición no lo entienden. Claro. Entonces, bueno, a raíz de ahí todos decidimos implantar el concepto de llevamos la fábrica a tu casa. Entonces, vamos a casa del cliente, dibujo, diseño, presupuesto, muestras, materiales, etcétera. Y empezamos así en Cantabria. Vimos que tenía aceptación y dijimos, bueno, vamos a empezar en el País Vasco. Claro. Vamos a vender cocinas sin exposición en el País Vasco, directamente en casa del cliente, mejorando la experiencia que tiene el cliente, pues, materiales, etcétera. Empezamos en el País Vasco. Y bueno, hicimos también otra apuesta de publicidad fuerte en el País Vasco y dijimos, nos vamos a volcar. Empezamos en la zona de Vizcaya y bueno, pues como todo camino, al final empiezas a ver la luz y dices, bueno, es que realmente la gente está confiando en nosotros, gente de Vizcaya está confiando en su arco para que les instale las cocinas. Dijimos, bueno, tenemos ya una idea, automáticamente vamos a empezar en Álava y en Guipúzcoa. Estupendo. Abrir mercado. El norte, las zonas más próximas. Las zonas más próximas. Las zonas más próximas, que ya Guipúzcoa ya empieza a estar lejos. Estamos hablando de 200 y pico kilómetros hasta llegar a ciertos sitios. Empezamos a abordarlo directamente desde su arco y bueno, y a raíz de ahí surgió la necesidad de franquiciarlo y conseguir colaboradores en diferentes puntos de España. Entonces, bueno, empezamos a hacer las primeras pruebas piloto con una persona que contratamos en el País Vasco, y que actualmente está ya trabajando allí a pleno rendimiento, y empezamos a ver que había gente interesada en nuestro modelo de negocio, que lo quería explotar en sus comunidades autónomas,
y a trabajarlo. Y bueno, y ya tenemos el primero, como te comentaba, en el País Vasco. Es la misma persona también aborda Burgos y Navarra. Bueno, le ha gustado el sistema, estamos muy contentos con él y ha visto que, bueno, pues que hay ventas, que es lo más importante. Entonces, bueno, y ahora mismo ya estamos implantados en todas estas comunidades autónomas. Estupendamente. Y ya para ir terminando, un aspecto que me interesa mucho a mí resaltar, es decir, ¿cómo veo yo en la cocina, en mi espacio, dónde va a estar el mueble? ¿Cómo veo yo esto? ¿Lo puedo ver? ¿Lo puedo tocar? Sí, primero llevamos muestras físicas de materiales de puertas, con multitud de colores, con todo el abanico de colores que tenemos. Nos apoyamos en el diseño en 3D, o sea, es decir, dibujamos en 3 dimensiones la cocina en tu propio espacio. Y luego también llevamos muebles tamaño real a tu casa. Esto es. Esa es otra de las partes. A mí me gusta verlo, claro, tocarlo. Es otra de las partes. ¿Cómo queda? ¿Cómo lo veo yo en el espacio real, ¿no? Al principio lo que nos pasaba es que veíamos que la gente, claro, había un problema, ¿no? Al final esto es prueba-error, 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 hasta acertar, ¿no? Siempre. Entonces veíamos que había un problema, entonces, claro, nos falta el punto ese de tocar, lo que tú has hecho, Roberto, has estado muy acertado, el tocar. Entonces decidimos que, bueno, pues para tocar hay que llevar algo real y llevamos un mueble tamaño real a la casa del cliente, con medidas, dimensiones, materiales de puerta, cajones, bisagras, etcétera, etcétera. Estupendo. Entonces también solucionamos otro problema que nos apareció, es la visión espacial del cliente. Claro. Es muy difícil entender las medidas. Oye, este mueble mide fondo 60, fondo 30, fondo 40. No te haces idea. Lo ves en el ordenador, pero no te haces idea hasta que no lo ves, no lo tocas. Entonces, claro... Los colores incluso, claro, las formas, todo, ¿no? Exactamente. Entonces, subimos el mueble a casa del cliente y, claro, entonces ya automáticamente empezamos a eliminar muchas barreras. Entonces, claro, el cliente empieza a ver realmente hasta dónde va a ocupar su cocina, qué le entra, qué no le entra, qué espacio le queda para moverse. Claro. Y si elijo el amarillo, pues veo que a lo mejor es mucho amarillo. Exactamente. Porque la puerta, pues no es lo mismo verla en el papel que verla en... Nos pasaba mucho en la tienda, cuando elegían un color, llegaban a casa, lo juntaban con los azulejos, ahí va, es que el verde no me pega. Exacto. Entonces, para nosotros es muy importante que elijas tu color en tu propia cocina, porque tú ves el suelo, ves el azulejo, ves la cenefa, ves cómo tienes pintadas las paredes del salón. Claro. Entonces, al final ahí es donde realmente... Es decir, que son esta serie de ingredientes que van aportando a su arco ese valor añadido y esos componentes diferenciadores que os van sirviendo para no solo transitar por la crisis, sino también empezar a ver una salida y una posible transformación de una situación muy difícil a poco ir viendo que hay un segmento de mercado y que vosotros podéis ahí ofrecer alternativas. Es decir, que la innovación, el esfuerzo y el equipo humano, porque sí, eso es fundamental, el equipo Suarco, sin ellos... Esto es un poco lo que nosotros siempre incidimos en ello, es decir, siempre hay personas y cómo las personas son capaces, lo que tú un poco decías, vamos a sentarnos, vamos a analizar el problema, vamos a reconocerle, vamos a hacer un diagnóstico del problema, de la situación, porque es la antesala de poder salir de él, poder buscarle soluciones. Y esto también es una de las virtudes de Masé del Lleó, que es una bodega que todas las semanas nos acompaña y tiene a bien pues, ofrecer a nuestros invitados una pequeña muestra de sus productos. Y en estos momentos que, como decíamos al principio, se acerca la Navidad, por no decir que ya está aquí, pues qué mejor que empezar a hablar y a degustar el cava. Y exactamente igual que tú hablabas un poco de la necesidad de las personas de tocar las cocinas, pues el cava solamente se puede degustar, no podemos solamente verle, sino hay que probarle. Y entonces, pues hoy vamos a regalarte un cava que es de la denominación Nu Reserva, que es un cava moderno,
también un poco en la línea de las cocinas que vosotros hacéis, ¿no? Y a la vez complejo, es un cava que tiene una elegancia de notas frutales complejas, muy agradable, y yo creo que es un cava que yo podría decir que es un cava del siglo XXI, ¿no? Un cava moderno para gente imaginativa e innovadora. De tal manera que vamos a ofrecerte este regalo de Maset para que tú puedas degustarlo a su salud y a nuestra salud. Está claro que daremos buen uso de ello en estas fiestas tan entrañables que nos esperan. Exactamente. Y bien, ya digo, la pinta es extraordinaria, así que el sabor seguro que está acorde, o sea, no tengo la más mínima duda. Yo creo que la próxima vez que podamos volver a invitarte, pues nos darás tu opinión. Seguro, no tengas la más mínima duda. Señoras, señores, muchísimas gracias por su compañía todas las semanas en Emprendedores, y les emplazamos a ti, como siempre, hasta el próximo lunes. Rubén, muchísimas gracias por gracias a vosotros. Compañía. Gracias a vosotros y darte enhorabuena por este programa que, por tu presencia, que ayuda a mucha gente. Y continuaremos porque tiempo habrá para el próximo año hacer un seguimiento de cómo va su arco. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. Maset colabora con los emprendedores.